buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias. Uno de los asuntos que más nos preocupa, y ustedes lo saben, es la situación de la dependencia en Canarias. Muchos problemas en todas las administraciones, un sistema que no termina de carburar a la velocidad que debería ir, o por lo menos a la que inicialmente se esperaba con la aprobación histórica de la ley de dependencia en este país, pero sin embargo también con unas peculiaridades y singularidades dependiendo de cada isla. En Tenerife, sin duda, lógicamente, tiene un gran motor el Cabildo de Tenerife, como es el Instituto de Atención Social y Sanitaria, que es sin duda, bueno, pues un gigante dentro de la economía y la financiación del Cabildo de Tenerife. Pero es fundamental, lógicamente, las buenas relaciones que hay, sobre todo las relaciones administrativas con el Gobierno de Canarias, que es quien al final tiene la competencia real y de raíz de la atención a las personas, en este caso dependientes o personas que tienen una necesidad, una atención especial. Bueno, vamos a hablar de toda esta situación porque el pasado viernes hubo una situación muy tensa en el Cabildo de Tenerife después de que el Partido Socialista pusiera el grito en el cielo ante la falta de la firma del convenio de dependencia entre el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, lo cual pone en riesgo, según los socialistas, la atención a cerca de 41.000 usuarios de ese sistema en la isla capitalina de Tenerife. Sin embargo, desde la Corporación Insular aseguran que no es para alarmarse y que si en abril no está firmado el convenio se pondrán fondos propios. Bueno, vamos a ver toda esta situación, lo vamos a hacer con la consejera del Partido Socialista, Marian Franca, que además fue la responsable de todo este área durante el pasado mandato. Marian, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mírame Televisión. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Al final, hablar de asuntos sociales es hablar de asuntos muy complejos. La gente está un poco cansada de que la administración se acabe enredando en cuestiones administrativas, valga la redundancia, en algo tan fundamental como es la atención de primera necesidad a las personas más necesitadas. En este caso hablamos de dependencia. Marian, ustedes han dicho que hay riesgo para esos usuarios porque no se ha firmado ese convenio con el Gobierno de Canarias. ¿Por qué existe ese riesgo? Vamos a ver, el convenio de dependencia es el convenio, sin lugar a dudas, más importante que tiene el Cabildo de Tenerife. Y el más importante, tanto económicamente hablando, las anualidades de ese convenio, más de 120 millones largos de euros, no solo porque es el de mayor cuantía económica de todo el Cabildo, sino porque además es el que tiene mayor impacto social. Atiende, como has dicho, a más de 41.000 personas de forma directa, pero esto multiplícalo por todas las familiares y personas de los entornos que de una forma u otra también les afecta o se benefician de esto. Estamos hablando de plazas residenciales, de residencias de mayores públicas. Estamos hablando de personas con discapacidad, de pisos tutelados, de plazas de promoción, que es cuando, por ejemplo, una persona que tiene Parkinson va 3 veces en semana a una asociación de Parkinson en el Anillo Insular y le dan rehabilitación, o ELA, o teleasistencia. Son todos los servicios que tienen que ver con las personas discapacitadas, personas dependientes y personas mayores. Bueno, pues ese convenio siempre se firma. Es cierto que la administración tiene una maquinaria compleja y siempre se firma al límite. Cuando está a punto de terminar, pues el día 28, 29, 30, 31 de diciembre. Pero es que este año estamos al día que estamos de febrero y todavía no está firmado. Esto quiere decir que ahora mismo no hay convenio, no hay una base jurídica administrativa que sustente los servicios. Se está pagando porque el Cabildo en su presupuesto, que pone el 30% de ese presupuesto, pues lo está adelantando a la espera de la firma. Pero es que en el mes de abril ese dinero del Cabildo se termina, el que tenía presupuestado. Y yo creo, sinceramente, que el Cabildo hará algo para que no caiga el sistema. Y tendrá que poner más dinero de recursos propios si esto no se firma por una inexplicable gestión que no hay por dónde cogerla de lo que está pasando en el Gobierno de Canarias. Pero, obviamente, ese dinero del Cabildo tendrá que salir pues, de otras áreas, o lo tendrán que pedir algún tipo de préstamo, algún tipo de gestión tendrán que hacer, porque no estamos hablando de 100.000 euros, 200.000 euros, 1 millón de euros. Estamos hablando de 120 y tantos millones de euros. Pero ¿y por qué no se firma ese convenio? Porque no es la única isla que no lo ha firmado, si no me equivoco, no lo ha firmado ningún cabildo. Yo creo que tenemos una parálisis importante en el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife guarda un clamoroso silencio ante lo que está pasando. Yo he escuchado a la presidenta, además ella utiliza mucho la palabra valentía. Rosa Dávila utiliza mucho el reclamar con valentía. Tenemos que ser valientes. Y la he escuchado reclamar, por ejemplo, los fondos de transporte, para que el transporte público siga siendo gratuito. Hay un problema con esa financiación y automáticamente dice hay que ser valiente y reclamo al Estado esto. Pero parece que la valentía se queda en un murmullo con el Gobierno de Canarias porque no dicen esta boca es mía, cuando tenemos un problema muy serio de gestión. Porque no solo el convenio de dependencia, ojo, hay otro convenio. Ahora mismo hay 2 convenios muy importantes en acción social. El de dependencia y otro que es el Plan de Infraestructura Sociosanitaria.
para construir nuevas residencias. Ese plan, que siempre ha sido de muy difícil ejecución. Eso le iba a decir, que ha sido un fracaso históricamente. Sí, igual que ha sido un fracaso todo lo que tiene que ver con cualquier cosa que tenga que ver con construcción. Fíjate en los planes de viviendas. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias, ¿cuántas viviendas públicas se han hecho a lo largo de los últimos 20 años, 30 años? O cualquier cosa que tiene que ver con el urbanismo en las islas, se bloquea. En la acción social ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, el segundo plan finalizó el 31 de diciembre y tampoco está firmado un tercer plan. Y hay obras, porque nosotros dejamos encaminados, pudimos terminar muy poquitas obras. Eso le iba es a decir, cierto. ¿cuántas plazas inauguraron ustedes? Nosotros inauguramos las plazas de Santa Úrsula, que pueden ser unas 25, era una ampliación de un centro que ya estaba, y las plazas de la Victoria también se inauguraron, aunque nunca se cubrieron. Nunca se llegaron a poner en marcha porque en esta mare magnum de gestión o de incompetencia en la gestión, cuando se firma el convenio de dependencia del año anterior, se olvidaron de poner dinero para pagar las nuevas plazas. Así que la Victoria, por ejemplo, lleva un año cerrada porque no pusieron el dinero. El dinero llegó en el mes de octubre. O sea, en ese caso el edificio está concluido y está Habían listo hasta flores para en la dotarlo. mesilla. Hasta flores en la mesilla había. Estaba perfectamente terminado, pero a la hora de ponerlo en marcha no había dinero porque a alguien se le olvidó hacer eso. Hicieron una adenda a ese convenio para poner ese dinero y lo pusieron en el mes de octubre. Y en el mes de octubre le dijeron al ayuntamiento, ya tenemos el dinero, ahora empieza todo el procedimiento para poder licitarla, para poder ponerlo en marcha, y en eso está el Ayuntamiento de La Victoria. Pero hasta el mes de octubre, desde el mes de marzo del año anterior, no se había puesto el dinero para ponerlas en marcha. Pues bueno, estos dos convenios, que son dos patas fundamentales de la acción social, ninguno de los dos está en vigor. Pero ¿y por qué no? Porque al final estos son acuerdos bilaterales, son convenios, hay dos partes. El Cabildo entiendo que está predispuesto a que se firme. ¿Qué pasa en el Gobierno de Canarias? Pues eso es una buena pregunta que tendrá que responder el Gobierno de Canarias, pero lo cierto es que en materia de dependencia los datos nos dicen que estamos retrocediendo a pasos agigantados, creciendo la lista de espera, cada vez hay menos PIAs. Los PIAs, para entendernos, es cuando le dicen a alguien, usted tiene derecho a esta plaza en una residencia o a un tratamiento de fisioterapia o una teleasistencia. Cuando ya ha terminado todo el procedimiento le dice, y a usted le toca eso, entonces aparece automáticamente en la lista de espera. Bueno, yo no sé si soy mal pensada, pero cuantos menos PIAs se hacen, menos personas hay en lista de espera. En sanidad se entiende muy bien, ¿no? Tú vas al médico de cabecera, el médico de cabecera te manda al especialista y el especialista te pone en lista de espera quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en dependencia tiene un recorrido, no es igual, pero tiene un recorrido similar. Pero claro, hasta que no llegas al especialista y el especialista te pone en la lista de espera quirúrgica, tú no estás en lista de espera. Y te puedes encontrar con que te dicen eso de agendas cerradas, ¿no? No te apuntas, por lo tanto esa lista no crece. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, que el hecho no de hay que PIA, se hayan reducido en cerca de 400 días los tiempos de espera está explicado, se puede explicar por el hecho de que no se están aprobando PIAs y por tanto hay menos gente esperando y por tanto los tiempos de espera son menores. y aún así, por ejemplo, mira, uno de los servicios más fáciles de atender y más baratos es la teleasistencia. Un aparatito que te ponen en tu casa para que las personas mayores o dependientes, pues que viven solas o que están mucho tiempo solas, con un botón, que tienen una pulserita, un collar, pues automáticamente están atendidos si les pasa alguna cosa y están conectados. Esa es la básica. Luego está la teleasistencia avanzada, que le da más servicios, esa ni la hemos empezado. Esa todavía no ha arrancado. Pero la básica, que te da seguridad, da mucha seguridad a las personas y a los familiares, el saber que está conectado y cualquier persona tiene ese servicio. Bueno, nosotros pusimos en marcha la teleasistencia, era uno de los servicios que estaba en la ley de dependencia y no se había puesto. Y cuando nos fuimos ya habíamos pasado las 1000 personas con teleasistencia. Es un aparatito en casa, no es más, un aparatito con una pulsera en casa. Bueno, por distintas razones veo que la teleasistencia se está demorando y gente que te llama y te dice, es que llevo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 8, un año esperando. Y le preguntamos a la consejera qué pasaba con teleasistencia, cómo estaba la lista de espera, que no había. Pues ahora mismo tiene 4000 personas en lista de espera. 4000 personas. Cuando hicieron eso de que se nos olvidó poner dinero para las plazas nuevas, vamos en octubre a poner algo más de dinero, pusieron dinero para plazas de teleasistencia. ¿Sabes cuántas plazas pusieron? 200. 200 plazas con 4000 personas en lista de espera. Y esta es la fácil.
Y esta es la fácil de resolver. O sea, ahora mismo hay 4.000 personas que han solicitado ese servicio y no lo están recibiendo de teleasistencia. No. ¿Y por qué? ¿Es solamente un problema de financiación o de mala planificación o de incompetencia, de negligencia? La financiación se resuelve poniendo, está la financiación el se problema? resuelve poniendo presupuestos. Y no lo digo yo, Pero lo el dice- presupuesto ha crecido. El presupuesto del ha área crecido, social. pero todavía tiene que crecer muchísimo más. Es que, vamos a ver, y también está el área social, que crezca el presupuesto no quiere decir que se esté gastando bien, ¿eh? Porque tú puedes tener mucho dinero y no gastarlo bien. Eso es una opción que está. Pero se arregla con presupuesto. Y presupuesto poniéndolo donde tiene que estar, que es en crecimiento. Pero luego también en eficacia en la gestión. Y lo que estamos viendo es una total ineficacia en los temas importantes. Yo tuve la paciencia, porque hay que tener un poco de paciencia, para meterme y ver todas las notas de prensa del IAS del último año y medio, que es el que llevan de gobierno, ¿no? Y viendo las notas de prensa, tú veías que hay una presencia importante del equipo de gobierno y de la consejera de Acción Social en particular. Días internacionales, perdí la cuenta de días internacionales. Hoy es el Día Internacional del Cáncer, pues bueno, estar con las entidades y leer un manifiesto de las personas sordas, del cáncer de mama, de la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Visitas también a recursos, entidades con palmaditas en la espalda, perdí la cuenta. Estoy buscando un recurso nuevo, algo que se haya hecho en un año y medio, porque los primeros meses yo entiendo que es de llegar y conocer y hay que dar un margen también a quien llega nuevo para arrancar cosas, ¿no? Pero las estrategias requieren también conocimiento e imaginación. ¿Qué necesitamos y por dónde tenemos que seguir creciendo? Y en dependencia todavía tenemos un montón de servicios que no hemos puesto en marcha, que están en la ley, como la teleasistencia, no la básica, sino la avanzada, la ayuda, la figura del asistente personal para personas con dependientes. O sea, hay todavía una serie de mecanismos nuevos que hay que poner en marcha. Y tú miras qué cosa nueva ha habido en este año y medio. Y de verdad, se lo digo también cuando estoy en algún medio de comunicación que sigue en la acción social, dime qué has visto nuevo que se haya presentado. Fíjese, algo que se ha visto nuevo, y me gustaría preguntarle por ello, es, y vamos a volver de nuevo a los convenios, pero ya que estamos entrando en este terreno, ha descendido, prácticamente no existe, la crítica de los trabajadores y trabajadoras del IAS a la gestión política. Bueno, de un sindicato del IAS a la gestión política. El mayoritario. El mayoritario, sin duda, sí, 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 sí. Y con toda la legitimidad que tiene. Y que, bueno, hizo una gestión, a mi entender, política importante en la legislatura pasada, de desgaste a un gobierno que no le interesaba y que no le gustaba, entre otras cosas. Además, lo dijimos en aquel momento y no pasa nada por volver a repetirlo. El presidente del comité de empresa, que además es abogado en ejercicio, ejercía como abogado para empresas del Cabildo. Nosotros cuando vimos eso, pues rescindimos ese contrato y parece que no le sentó nada bien. También se opuso mucho a la compra del famoso edificio de oficinas de Plasencia que pretendían trasladar el Febles Campo allí. Nosotros nos negamos a comprarlo y fíjate tú, al final ese edificio es público y no ha costado nada a las arcas. Y es increíble porque el Febles Campos, que es uno de los hospitales con mayores problemas de infraestructura, porque realmente está muy mal, igual que el centro de Ofra, el centro societario de Ofra, que se está cayendo a cachos, pues parece que ya no es un problema. Parece que milagrosamente edificios que, bueno, tú puedes hacer algunas mejoras que no dejan de ser parches, por lo que hay que hacer es derribarlo y construir uno nuevo, pues parece que ya no hay un problema. Y antes era por nuestros mayores y ahora nuestros mayores hay un silencio absoluto, ¿no? Se lo digo no tanto por recordar de nuevo todo lo que usted ya ha contado en diferentes ocasiones, sobre todo en el mandato pasado, sino porque yo creo que supongo que cualquier espectador o espectadora que diga, oye, aquí tenemos a la consejera del PSOE diciendo que no se ha hecho nada en este año y medio, pero es que durante este año y medio esas voces tan críticas que sí que había en la pasada mandato no se están escuchando y eso suena contradictorio, así a bote pronto, merece una explicación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sencillamente hubo una estrategia importante de acoso y derribo al gobierno y en ese momento a mí, que era la persona que encabezaba la acción social y que tenía la responsabilidad, además con una campaña muy agresiva en todos los niveles políticos y personales,
fueron años aguantando insultos y bueno, de todo lo que se puede aguantar, incluidas querellas. Yo recuerdo tener que pasar por el juzgado, que al final ni siquiera se abrió juicio, ¿no? Pero hasta ese momento era día tras día y hasta en la puerta del juzgado, pues con insultos, intentando ridiculizarte, pues por tu físico, por tu apariencia, por tu lo que fuera, ¿no? Cualquier elemento era bueno para intentar desgastar y minar la fuerza mental también de quienes estábamos allí, pero también teníamos muy claro que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y mientras yo tenga claro y el equipo con el que estaba trabajando tuviéramos claro que lo que estábamos haciendo era lo correcto, pues realmente no flaqueabas, ¿no? Volviendo a los convenios, porque al final usted dice, bueno, y lo ha dicho también la propia directora Insular, si no llega a la firma del convenio, pues tendremos que seguir poniendo más fondos propios, más de los que ya estamos adelantando que supuestamente van para ese convenio que todavía no se ha firmado. Entonces, por un lado, podemos decir que en principio se va a garantizar la atención a esos usuarios. Yo creo que esto es importante dejarlo claro, porque hay gente que se puede preocupar de decir, oye, ¿qué pasa? Que en abril voy a perder ese servicio que tengo, esa plaza en un centro de día. Bueno, todos los servicios que usted ha explicado. Pero entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es decir, ¿cómo puede afectar esto al sistema? Puede afectar porque, a ver, yo entiendo que el gobierno insular no va a dejar que el sistema caiga. Pero para no dejar que el sistema caiga, yo ese dinero lo tendré que sacar de otro sitio. Obviamente, la gestión del Cabildo se puede ver resentida y las arcas del Cabildo se pueden ver resentidas. Porque es que no estamos hablando, porque el Cabildo tiene un presupuesto muy amplio, ¿no? Ya supera los 1.000 millones. Eso es mucho dinero. Pero es que estamos hablando de más de 120 y tantos millones de euros, que no es poco dinero. Entonces, ese dinero habrá que sacarlo de algún sitio. Entiendo que se hará. Y yo reprocho mucho, pues en este caso, la cobardía política del gobierno actual, de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, que no dicen absolutamente nada de este tema ni reclaman nada al gobierno de Canarias. Y va pasando los días, va pasando el tiempo y fíjate, ahora mismo, entre otras cosas, el convenio también regula el precio plaza de muchos de los servicios, ¿no? Ahora mismo la gente está trabajando con el precio plaza que tenían el año pasado. Una plaza cuesta X euros al mes. Una plaza, pongamos, de teleasistencia, puede costar al mes, pues no lo sé, no sé lo que cuesta. Pero eso hay que actualizarlo, entiendo. Y eso hay que actualizar. Se va actualizando año tras año, se cogen bloques y se va actualizando. La gente está trabajando, los operadores, las ONGs, todo el mundo que tiene plazas de dependencia trabajan con el precio plaza que tienes del año anterior. Es cierto que cuando se aprueba se suele hacer con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero tú sigues trabajando y contratando con el precio anterior y eso genera muchas dificultades porque los precios están muy por debajo del coste real. Y eso para entidades genera una tensión económica muy importante, muy importante. Pues bueno, hasta que les dé por resolverlo, pues aquí estamos esperando, ¿no? Y yo no quiero ser alarmista con la ciudadanía diciendo que van a quedarse sin ese servicio. No quiero llegar a eso porque realmente no lo creo que vaya a pasar. Creo que el Cabildo lo va a pasar mal si esto no se arregla pronto. Pero la ciudadanía tiene que saber que su gobierno ahora mismo está en modo pasivo, sin reclamarle al gobierno de Canarias lo que le tiene que reclamar, que es agilidad, eficacia y tener un convenio que garantice de seguridad y tranquilidad, porque la incertidumbre no la genero yo, eso me lo dijeron en el Pleno, ¿no? Decía, usted está generando incertidumbre. No, la incertidumbre se genera cuando no se firma el convenio. Eso es lo que genera la incertidumbre, que es la primera vez en la historia que estamos a la fecha en la que estamos y ese convenio no está firmado. Y a lo mejor no hay que buscar otras fórmulas de financiación distintas o garantizar una financiación con un contrato programa plurianual, no lo sé. La plurianualidad, claro. Mira, hay otro convenio que es el convenio que tiene que ver con violencia de género, con el ISI, que en ocasiones caducaba como este y pasaba lo mismo que ha pasado aquí. Lo que pasa es que la diferencia es que la cuantía es muchísimo inferior, muy, muy inferior. Y eso no le suponía al Cabildo ningún problema. Ni siquiera Elías tenía que pedirle el dinero a Papá Cabildo, porque es que lo tenía de sus propios fondos, porque estamos hablando de cuantías muy inferiores que se iban adelantando. ¿Cómo se arregla eso? Que lo dejamos firmado con convenios plurianuales, 2022-2026.
y vas trabajando y tienes esa garantía. Bueno, el convenio de dependencia es un convenio que llevamos años y no solo el gobierno anterior que estaba el PSOE, sino el anterior que estuvo también Coalición Canaria en el IAS, reclamaba al gobierno de Canarias esa plurianualidad que diera tranquilidad a la hora de la gestión y de extensionar también las maquinarias administrativas. Pero bueno, no ha sido posible. Hasta la fecha no ha sido posible. Pero es una de las soluciones, desde luego, porque lo que no se puede estar es con esta agonía, ¿no? Es que lo digo porque al final hubo esa sintonía administrativa en la pasada legislatura con un gobierno progresista, el Pacto de las Flores en el gobierno de Canarias, ustedes en el Cabildo de Tenerife. Era una buena oportunidad para planificar mejor estas cosas. Era esa y era la anterior legislatura donde también se habló de lo mismo. Hay cosas, yo creo que la acción social no se toma lo suficientemente en serio. Y no quiero hablar de partidos porque creo que han tenido todos mucho que ver a lo largo de la historia del convenio de dependencia, ¿no? Al final creo que no se toma lo suficientemente en serio. Es lo que está pasando. O sea, este convenio llega a ser el convenio de carretera y no te digo el lío que teníamos político montado. Y si es con el Estado ya ni te cuento, ¿no? Pero sin embargo esto es acción social y la acción social parece que tiene menos relevancia y menos impulso y menos... ganas de batallar por ella. Sin embargo, la presión sobre la administración es mucho mayor que pueda tener, por ejemplo, un convenio o los efectos de un convenio de carreteras, porque la demanda es cada vez mayor y cada vez hay un déficit mayor. Fíjese, antes le preguntaba por el número de plazas intencionadamente, usted me decía 26 plazas más las de la Victoria, que las dejamos preparadas, pero bueno, pues al final no se dotaron con los recursos suficientes para ponerlas en marcha. Es que en el último informe de las directoras y gerentes de servicios sociales anunciaban que en Canarias de entre 2013 a 2023 solo se crearon 429 plazas nuevas. En esos 10 años, 429 plazas en toda Canarias. En toda Canarias hay un déficit de 9.400 camas. O sea, llegamos tarde y esto cada vez es mayor. O sea, la bola cada vez es mayor. De todas maneras, y además aquí hay que replantearse incluso el modelo de lo que estamos haciendo. Hacia ahí irá mi pregunta también, pero antes sí, las plazas las pero necesitamos. Fíjate, los temas urbanísticos tenían muchísimos problemas. Nosotros le dejamos resuelto y encaminado. Es cierto que las plazas no estaban terminadas porque no se hacen, y recordemos que tuvimos el parón del COVID, ¿no? Sí. Que al final son muchos meses de puerta cerrada donde no podías hacer absolutamente nada. Pero le dejamos encaminado el centro de Arico, que ahora mismo ya está la obra en marcha, en La Matanza, en Candelaria. Dejamos encaminado una serie de proyectos que urbanísticamente estaban trabados y que los dejamos destrabados en La Orotava, en distintos sitios. Hicimos un trabajo de despacho y de negociación para destrabar planes generales. Teníamos, pues, por ejemplo, aquí muy cerquita de donde estamos, en Añaza, un centro sociosanitario previsto que todo lo que se había hecho cayó cuando cayó el PGO de Santa Cruz. ¿Qué hacemos? Pues a empezar de nuevo, ¿no? Todo eso se dejó destrabado y todo eso se tiene que ir viendo la luz en los próximos años, porque no se hace, repito, de un día para otro. Y dejamos pocas plazas terminadas, muchas plazas encaminadas, como por ejemplo la residencia de la Victoria, la residencia de personas con autismo o el nuevo Camp de la Cuesta, que son obras que están muy avanzadas y que posiblemente se terminarán pues el año que viene o 2 años como mucho para finalizar esas obras si no pasa nada, ¿no? Porque en Carachico se empezó, que es otra que también destrabamos, empezó la obra y oye, empezaron a cavar y encontraron amianto, obra paralizada. Bueno, esas cosas pasan. Pero tenemos que tener en cuenta que mientras íbamos haciendo esa línea de trabajo, no se dejaron de trabajar en otras líneas y se abrieron más de 2.000 plazas de dependencia, no del plan de infraestructura, no derivado de ese plan de infraestructura, pero sí de trabajo con las entidades, concertando plazas, trabajando en mini residencias, en además un nuevo modelo donde sea todo mucho más cercano y donde sea todo mucho más convivencial de las grandes residencias que eran las que estaban planificadas. Y así se abrieron un número de plazas muy importantes. El gobierno del Cabildo ahora dice que han abierto lo que llevan pues unas 500 y pico plazas, y yo me lo creo. En esa modalidad, no del plan de infraestructura. Del plan de infraestructura en un año y medio han abierto 0 plazas, 0 patateros. Y lo entiendo. Y lo entiendo, porque no creo que sea voluntad del actual gobierno el no construirla. Es que se han encontrado con múltiples dificultades, aunque en campaña electoral Rosa Dávila prometió 2.500 plazas en 4 años. Es que Piénsatelo antes de decirlo, ¿no? Porque claro...
porque ahora vamos a hablar de ese cambio de paradigma, pero también es verdad que el otro día leíamos la noticia de y lo hemos visto en muchísimos centros sanitarios hospitalarios, 600 camas ocupadas, o el 60% de las camas ocupadas, perdón, por personas o pacientes sociosanitarios en el hospital, el llamado Hospital del Sur. Y es que justo allí es quizás una imagen bastante llamativa, lo publicaba Diario de Avisos recientemente, es bastante llamativa porque allí te encuentras el edificio que iba a ser para el centro sociosanitario abandonado en una obra que por problemas con la constructora se quedó paralizada, y el que ahora hace las veces de hospital, de centro sanitario, era perdón, ves paralizado, el que era el centro sanitario, y el que ahora hace las veces de centro sanitario era el que era el edificio sociosanitario que estaba terminado. Y al final nos encontramos con que, más allá de que haya que cambiar el paradigma y que cada vez tengamos que atender más a las personas en su casa y un envejecimiento activo y todo este discurso que estamos escuchando y que es necesario, la realidad es que hay personas que necesitan sí o sí una cama. Una plaza. Pero fíjate, ese complejo todavía, la situación todavía es más compleja, perdón por, por el juego de palabras. Pero el Hospital del Sur, que había un centro que estaba en construcción prácticamente terminado y se cedió a Sanidad para que pudieran ampliar una necesidad, que era el Hospital del Sur. A cambio, había un terreno en el mismo complejo donde iba a ir ese centro sociosanitario. Bueno, si tú miras el plan de inversiones, los presupuestos del 2024 del Cabildo de Tenerife, plan de inversiones, y te viene como infraestructura presupuestada el centro sociosanitario de Arona. Es ese para empezar a construirlo. 2024, distintas anualidades, el presupuesto está en el plan de inversiones. Te vas al plan de inversiones del 2025, el de este año, ha desaparecido. Ha desaparecido. Arona ya no es necesario, ha desaparecido, pero de repente aparecen los cuarteles del Cristo, que es algo que acaba de adquirir el Cabildo de Tenerife, bien, y que han dicho que va para sociosanitario, pero sociosanitario puede ser un montón de cosas. Puede ser para mayores, puede ser para menores, puede ser para personas con discapacidad, pueden ser pisos tutelados, puede ser una residencia grande, pequeña, cuarto y mitad. No se sabe. De hecho, eso nos contestó en una pregunta que le hicimos la consejera, que no había plan funcional ni se sabía qué tipo de centro iba a haber allí. Bueno, pues sin saber qué tipo de centro iba a ir allí, lo ponemos en los presupuestos, que queda bonito. Que queda bonito ponerlo allí. ¿Y qué quitamos? Pues el centro de Arona. Dejamos hecho un diagnóstico que para mí era fundamental, un diagnóstico sobre las necesidades de plaza en la isla de Tenerife, dónde estaban y además con proyección a medio y largo plazo. La población va envejeciendo, eso significa pues mayor número de demencias, mayor número de dependencia. Bueno, saber, porque no podíamos hacer el plan de infraestructura sociosanitaria, era cualquier cosa menos un plan. Eso es mentira. Además lo dice hasta la intervención de la comunidad autónoma. Cuando se firmó eso, que lo firmó Clavijo con Cristina Valido, Carlos Alonso en su momento, que yo no era un plan, porque es que no tenía planificación. Y aparte de otros condicionantes que necesita un plan y que no los tenía. Bueno, pues nosotros nos encontramos con que Tenerife tenía 90 millones y vendido a distintos municipios más de 200 millones. Cada municipio tenía un centro. ¿Por qué? ¿Cómo estaba pensado? ¿Cuánta gente había allí? Pues no se sabía. Bueno, nos molestamos en hacer un diagnóstico para saber dónde teníamos que construir y además con proyección de futuro. Bueno, de las zonas donde hay mayor necesidad de plazas sociosanitarias es la zona precisamente de Arona, del sur de la isla. Bueno, pues desaparece y resulta que en el área metropolitana nos aparecen 4 o 5 centros. ¿Qué estamos haciendo? Curioso, porque la consejera es de Arona, precisamente. O sea, que debería tener una sensibilidad también con ese municipio. O con los cuarteles del Cristo y compromisos políticos con su presidenta, yo qué sé. De todas formas, mira, hay varias cuestiones que me parecen interesantes. No quiero perder el hilo de lo que le comentaba. En paralelo hay que construir plazas, hemos hablado de ello, y hay que ir trabajando en ese nuevo modelo de asistencia más personalizada, más cercano al usuario y en domicilio. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho y qué se está haciendo en ese sentido? Pues mira, la atención a domicilio especializada la pusimos en marcha nosotros. Lo hicimos con fondos propios del Cabildo. Se llama SADE, Servicio de Atención Domiciliaria Especializada. Tenía 240 plazas, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, para toda la isla, lo cual era muy poquita. Ese servicio se tenía que haber incorporado al convenio de dependencia para luego seguir creciendo. Mientras se estaba negociando el convenio, nosotros dijimos no podemos esperar, tiramos para adelante y lo ponemos en marcha. Bueno, pues no está en el convenio. Ni en el que se firmó, ni el que ahora esperemos que lo pongan en el que tienen que firmar. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad para incorporarlo y crecer. No solo eso, se hicieron otros servicios especializados, como por ejemplo para atender a personas enfermas de ELA en sus domicilios. Pero luego también dejamos en marcha un programa que nos estaba costando mucho sacarlo, que era
el programa de permanencia en el hogar, que durante años se hizo una experiencia piloto en Anaga y en Arico, y que entendíamos que había que extenderlo a toda la isla y además ampliando servicios, porque en principio era simplemente pues, irlos a recoger en zonas aisladas y poder llevarlos a médicos, a distintas gestiones y demás. Pero entendíamos que tenía que tener muchos más servicios. Personas que viven solas, en zonas rurales aisladas y que necesitan, mira, que me cambien una bombilla, que vayan a hacerme compañía, que me hagan un apaño en casa, que me lleven la medicación, que me lleven al médico, que me lleven al banco, que me ayuden a rellenar unos papeles, que estén pendientes de mí para yo poder seguir viviendo en mi casa. Bueno, eso se empezó a hacer una licitación para sacar ese servicio. Tuvo problemas de gestión esa licitación, pero es que llevan 1 año y medio de gestión y todavía eso no está. Todavía eso no está en marcha. Todavía ese servicio y lo que poco que se estaba haciendo en Anaga y en Arico pues ha desaparecido. Por tanto, no hemos avanzado en ese camino. Nada, pero es lo que te decía antes. Que eso nos ahorraría también dinero, costes, necesidad de construir plazas y felicidad de las personas. Y felicidad de las personas. Y felicidad de las personas. Yo no conozco a nadie que esté en lista de espera de una residencia que diga que quiere irse a una residencia. Si se va es porque no le queda otra, porque no tiene familia, porque no... Pero todo el mundo quiere quedarse en sus casas, todo el mundo. De verdad que son muy excepcionales la gente que se quiere ir. Yo te lo decía antes cuando comentaba que estaba viendo todas las notas de prensa de las cosas que se han hecho, cosas nuevas, iniciativas que tengan que ver con el cuidado, que tengan que ver con quedarse en casa, con ayudar a las cuidadoras, a las mujeres que están cuidando a las personas dependientes, que tengan que ver con seguir ampliando servicios y poder llegar más y mejor a las personas en su domicilio, que puedan permanecer en sus casas los que viven en lugares aislados. Y buscas y rebuscas y no encuentras nada nuevo que digas hemos avanzado algo. Y muy vinculado con todo esto está la necesidad de ese envejecimiento activo que tanto insisten los expertos. Ustedes fueron muy criticados por eliminar el programa de Ancina. Eso generó pues muchísimas peleas y muchísimos titulares, incluso cuestiones judiciales que al final se acabaron archivando, pero por lo menos dándole la razón en este caso a las decisiones que adoptaron ustedes del Cabildo. Pero también es verdad que el nuevo grupo de gobierno desde el principio, desde la campaña electoral, dijo que iba a recuperar Ancina. Finalmente no han recuperado Ancina como tal, pero han presentado un proyecto similar hace algunos meses que es Islenior. A mí me gustaría preguntarle por este proyecto que presentaron en rueda de prensa. O sea, ¿qué es Islenior? ¿Realmente es Ancina? ¿Qué se está haciendo con respecto al envejecimiento? Una cosa, activo? Porque en el Pleno tuve que volver a escuchar la barbaridad que llevo muchos meses, no, años escuchando, que quitamos Ancina en el momento de mayor debilidad o fragilidad de las personas mayores, que fue en el COVID. Ancina era un programa de ocio y tiempo libre donde iban monitores a clubes de mayores a hacer actividades con ellos y sacarlos de excursión. Los clubes de mayores en el COVID estaban cerrados a cal y canto. Y te diré qué excursión ibas a hacer en pleno COVID. Además, fueron los últimos que se abrieron, porque obviamente las personas mayores eran las más vulnerables con el COVID. Por lo tanto, es un auténtico disparate el decir eso. Un disparate. Pero es un mensaje que repitiéndolo mil veces, pues a lo mejor cala. Y siguen repitiendo eso. Nosotros creamos el Conecta Mayores, que intentaba hacer un plan integral del mayor donde el ocio y el tiempo libre también estaba, pero aparte de eso, había toda una serie de acciones transversales que intentaban cubrir toda la vida de las personas y empezamos un proceso participativo que era el mayor que se había hecho en la isla de Tenerife. Bueno, se lo dejamos todo hecho, el camino hecho, todo diseñado. Llegaron, quitaron el logo de Conecta Mayores, le pusieron el logo de Islenior. Culminaron el plan de participación, yo creo que muy mal culminado, no hicieron una parte fundamental que es la devolución de resultados para que toda esa participación realmente quedara reflejada. No lo hicieron, tenían prisa para presentarlo, no lo hicieron, por lo tanto se cargaron un proceso que era modélico y único en la isla de Tenerife, se lo cargaron al final y ahora mismo, bueno, no hay personal todavía contratado, sino muy poquito para este programa Islenior y yo lo que he visto son actividades de ocio, la fiesta de la hispanidad, que bueno, era algo que se hacía en Ancina y que fue muy criticado, los famosos encuentros de la mortadela, ¿no? Que eran muy criticados, pues bueno, hemos vuelto un poco a ese modelo. Yo creo que la gente tiene que divertirse, no estoy en contra de que la gente se divierta, ni muchísimo menos, pero a mí no me preocupan los que fueron al recinto ferial porque son gente válida y que quieren divertirse y me parece muy bien que lo hagan. Me preocupa la gente que no pudo ir al recinto ferial. Me preocupa la gente que por distintos motivos están en sus casas y no pueden acceder a este tipo de actividades y por los que no se está haciendo nada. Y esto no se arregla con una lavada de cara, esto no se arregla cambiándole el nombre a un programa. Esto se arregla trabajando realmente. Y fíjate, hicieron lo mismo del lavado de cara con Simpromi.
Una sociedad que trabaja con personas con discapacidad fundamentalmente. Pues bueno, cambiaron el logo, le cambiaron los colores y aquí tenemos algo nuevo. Y tú miras qué es lo que hay nuevo en Simpromi y no encuentras nada. Bueno, mentira. Yo he encontrado algo nuevo. En el último consejo de administración lo vi y me escandalicé, que es que Simpromi, para contratación de encomiendas, de trabajos que ellos tienen, no buscan a personas con discapacidad para eso, ni siquiera se van al Servicio Canario de Empleo para que sacar a la gente de las listas del paro, sino que proponen contratar a empresas de trabajo temporal, para cubrir puestos de trabajo. Me parece absolutamente escandaloso. Y más cuando además su consejero delegado, el actual consejero delegado, es una persona que viene precisamente de empresas de trabajo temporal. Las conoce muy bien. Ha sido su lugar de trabajo durante muchos años. Bueno, pues cuando tú tienes bajas temporales en alguno de los programas que tienes que cubrir, pues porque hay vacaciones, hay personas que se te ponen enfermas, tal, pues nosotros cuando estábamos lo que hacíamos es ir al Servicio Canario de Empleo y decir, oiga, este es el perfil que necesitamos, preferentemente personas con discapacidad, sáquenos las personas que puedan cubrir este puesto de trabajo. Pues nos encontramos con un plan de contratación donde lo que pretenden es establecer un contrato con una empresa de trabajo temporal para que todas esas bajas se las cubran a través de ETT. Bueno, me parece sencillamente escandaloso por dos cosas. Primero, por las condiciones laborales, que aunque legislativamente se equipararon los salarios y las condiciones laborales, aunque si te vas a los juzgados de lo social vas a encontrar un montón de demandas porque eso no se cumple en el día a día, pero hay otra cosa que a mí me parece fundamental, que es la transparencia en el servicio, en el trabajo público, ¿no? La selección de las personas que se vienen a través de empresas de trabajo temporal no es una selección transparente. No es una selección transparente. Es más, tú recordabas Ancina. Ancina comenzó con trabajadoras contratadas por trabajos por empresas de trabajo temporal, que luego accedieron a una plaza pública. Cuando sacaron las plazas, oye, exactamente el mismo número que estaban por la empresa de trabajo temporal se quedaron en el otro lado. Casualidades de la vida. Una puerta de atrás para el enchufismo. Por favor, clarísima. Pero clarísima. Y me parece escandaloso que volvamos a este tipo de apañadas, ¿no? Pues habrá que estar vigilantes con las contrataciones que se hacen en Simpromi, porque al final ya son varios los casos. Incluso yo recuerdo una exalcaldesa de Santa Úrsula que básicamente fue condenada del Partido Popular, Milagros Pérez, junto también con el que era primer teniente de alcalde del Partido Socialista, enchufar, se puede decir así, porque fue condenada a mucha gente a través, básicamente, en algunos casos, de empresas de trabajo temporal. O sea, al final las empresas de trabajo, esto quedó demostrado en la sentencia. Se llegaba a un acuerdo por debajo de la mesa con la empresa de trabajo temporal y era la administración quien seleccionaba a los trabajadores que convenientemente se habían inscrito en esa empresa de trabajo temporal. Lo digo como apunte para tenerlo en cuenta. Hay dos cuestiones que le quiero preguntar antes de despedirnos, Maren, porque hay una cosa que se sale un poco de su día a día del Cabildo de Tenerife, pero que a mí me ha dejado impactado, y usted lleva muchísimos años en la atención social y seguro que puede darme alguna explicación. Una noticia que leía en Canarias ahora: caos en el Servicio de Protección de Menores de Canarias. Se están vulnerando derechos. Y decía esta información: trabajadores alertan de que están tomando decisiones vitales en solitario, como la retirada de un niño a su familia, cuando debería hacerlo un equipo multidisciplinar. Y Comisiones Obreras, por ejemplo, cuenta que un solo profesional lleva hasta 100 casos y que se está produciendo maltrato institucional. A mí me parecen acusaciones y palabras muy fuertes, pero es que yo llevo escuchando desde hace mucho tiempo ese rum de que no está funcionando el sistema por esta vía. Y yo sé que esto a lo mejor no es su especialidad, pero usted seguro que sabe darme alguna respuesta a qué está pasando. No es que sea especialidad o no. Yo siempre he intentado ser lo más prudente posible. Sí, pues esto sí que genera alarmismo, pero no porque haya un alarmismo social, sino lo que puede suponer para los menores que están tutelados o que dependen de la administración pública. La consejería en su conjunto está bloqueada. La Consejería de Bienestar Social, en dependencia, en menores, en discapacidad, está bloqueada. Hay mucho conflicto con trabajadores, los sindicatos están denunciándolo todos los días y las direcciones generales están bloqueadas. La Dirección General del Menor tiene un bloqueo, por un lado, que proviene de la llegada de menores no acompañados, que ha supuesto un incremento importante en la gestión, pero son programas que se gestionan, digamos, de forma diferente, ¿no? Luego tenemos el programa de acogimiento familiar, que también está bloqueado, otra serie de programas. Y sí que me ha llegado, desgraciadamente, más de un caso donde se empieza a cuestionar mucho el que se esté haciendo el trabajo como es debido. Yo aquí pongo todo
todo mi esperanza o mi ganas de que las cosas se resuelven en la Fiscalía de Menores, que creo que además es ejemplar en las dos provincias, y que sé que trabajan de una forma ardua y además reivindicativa y cañera, si me permites la expresión, con la Dirección General, incluido cuando tienen que denunciar maltrato institucional, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen de una forma callada, lo hacen de una forma no pública, porque al final, ¿sabes qué pasa? Además tenemos a lo mejor una imagen un poco distorsionada de lo que es el sistema de menores, ¿no? Y la tele y las películas han hecho mucho daño y pensamos que son niños que están en centros y tal, y son chiquillos y chiquillas que van a institutos y que luego van a dormir a un centro y que a lo mejor sus familias en ese momento no están con ellos, pero no han desaparecido y que tienen vidas, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante y delicado, muy delicado. Pero la consejería en su conjunto, y como consecuencia de esto no tenemos convenio, está bloqueada. Está bloqueada. Al final todo conduce a ese bloqueo de la consejería. Marian Franquet, no tenemos más tiempo, de verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber puesto el acento en asuntos que lógicamente preocupan y mucho a la población, como son la atención social de nuestros dependientes, de nuestros mayores y también asuntos como todos los que hemos tratado en esta mesa, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Partido Socialista, que sigue lógicamente mayoritario en la oposición, intentando sacar a la luz todas estas situaciones que se están produciendo en materia, sobre todo de atención social. Y sí que es verdad que nosotros echamos un poco en falta que pasen cosas en acción social. Vemos demasiados titulares, demasiados esfuerzos en comunicación en otras cuestiones que pueden o no ser prioritarias, eso al final lo tienen que decidir ustedes, pero sí que es verdad que nos falta todavía, bueno, pues que, insisto, se atienda de verdad, de manera responsable, y no solo en el Cabildo de Tenerife, ese aumento de la demanda de la atención social, esa presión que está recibiendo la administración pública y que parece que no encuentra respuesta por parte de programas que de verdad sean responsables y dignifiquen la atención social de las personas. Bueno, nosotros seguiremos, lógicamente, haciendo preguntas y vamos a intentar que nos atienda la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, para poder hablar con ella. Ya lo hemos intentado, hasta ahora no ha sido posible, de todas estas cuestiones que, por ejemplo, hemos planteado hoy con la entrevista a Marian Franquet del Partido Socialista. Que pasen una feliz noche.